Mi padre me gritó, nunca serás nadie en esta vida, pero cuando negué mi firma para un préstamo y perdió su negocio, se quedó mirándome en silencio sin saber qué decir. Cuando tenía 17 años, mi papá me gritó algo que se me quedó metido en el pecho como una astilla que nunca termina de salir. Lo dijo frente a mis tíos, mis primos, mi abuela, todos ahí sentados en el patio como si fueran jurado de un concurso de humillaciones. Él se acercó a mí porque según él yo había sido un inútil en el negocio ese día, que no había acomodado bien unas cajas y que por mi culpa un cliente se había quejado. Yo intenté explicarle que no había sido así, que incluso otro empleado lo había visto, pero apenas abrí la boca él soltó esa mierda que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que yo nunca sería nadie en esta vida, que era un bueno para nada y que si no fuera su hijo ya me habría dejado tirado en alguna parte. Lo dijo con intención de herirme, con esa rabia que ya no parecía enojo sino algo más podrido que llevaba acumulando años. Nadie dijo nada, nadie se paró, nadie lo calló. Solo escuché como mi tía dejaba caer un plato en la mesa y luego el silencio incómodo que siempre seguía a uno de sus estallidos. A partir de ese día, algo cambió. Yo llevaba tiempo queriendo irme de la casa, pero ahí fue cuando empecé a pensar en hacerlo de verdad. Él tenía un negocio de remodelaciones en Phoenix, un taller medio improvisado con herramientas viejas y empleados que aguantaban unas semanas antes de irse hastiados de que mi papá les gritara o les descontara horas sin razón. Según él, todo era culpa de otros. Nada era por su mala administración ni por su incapacidad de aceptar un error. Cuando yo trabajaba con él me trataba peor que a cualquiera, como si la sangre le diera permiso de desquitarse conmigo. Si hacía algo mal era mi culpa. Si lo hacía bien, era mi obligación. Si estudiaba, perdía el tiempo. Si no estudiaba lo suficiente, era un pendejo. A los 19 finalmente me fui. No lo hice de un día para otro, pero sí lo suficientemente rápido como para no darle tiempo de convencerme de quedarme. Encontré un estudio pequeño con una cocina que apenas funcionaba y un colchón inflable que se ponía más flaco cada noche, pero era mío. Ahí nadie golpeaba la puerta a las 6 de la mañana para gritar que estaba perdiendo el día. Nadie me miraba como si fuera un estorbo. Nadie esperaba que yo cargara con sus frustraciones. Por un momento pensé que la distancia arreglaría algo. Pensé que al no tenerme enfrente todos los días, él se tranquilizaría y que quizá con el tiempo tendríamos una relación más decente. Pero no pasaron ni 2 semanas antes de que empezara a aparecer en mi edificio. No tocaba la puerta como alguien que visita a un hijo, golpeaba como si fuera el dueño del lugar. Yo abría y él entraba a hablar de su negocio, que necesitaba crecer, que había oportunidades, que si yo firmaba con él un préstamo, le aprobarían el monto que necesitaba. Lo decía como si fuera un favor menor, como si no me estuviera pidiendo que pusiera mi nombre en algo que podía hundirme durante años. El banco ya lo había rechazado varias veces por su historial, pero conmigo de codeudor se lo aprobarían. Yo intentaba responderle con calma, decirle que no estaba en posición de firmar nada, que apenas estaba aprendiendo a manejar mis propios gastos, que no quería arriesgar mi crédito. Eso lo volvía loco. Me decía que era mi deber, que él me había dado todo, que un hijo que no ayuda a su padre era una vergüenza. La discusión más fuerte ocurrió un día que llegó sin avisar, con papeles en la mano y esa mirada que yo conocía bien. Quería que firmara ahí mismo. Yo ni siquiera había leído nada y él ya estaba diciéndome que si lo quería ver fracasar, que si era tan mal hijo como él sospechaba. Le respondí que no iba a firmar nada y fue como si le hubiera escupido en la cara. Se puso rojo, levantó la voz en el pasillo, dijo cosas que hicieron que la vecina saliera a mirar. Me llamó malagradecido, inútil, cobarde. Me soltó la misma frase que cuando tenía 17, pero dicha con más veneno, como si llevara años esperando repetirla. Le cerré la puerta y me quedé ahí, del otro lado, con las manos temblando mientras él seguía insultándome desde afuera. Cuando finalmente se fue, me dejé caer en el piso. Me sentía culpable, pero también extrañamente libre por haber dicho que no. Unos meses después, su negocio se fue al carajo. No fue por mí, aunque él intentó culparme. Fue por lo mismo de siempre, mala administración, decisiones impulsivas, deudas acumuladas, clientes molestos y proveedores hartos de que les pagara tarde o nunca. Un día, sin avisar, volvió a tocar mi puerta. Esta vez no golpeó. Solo hizo un toque seco, como si le costara mover la mano. Cuando abrí, lo vi distinto. No tenía esa seguridad arrogante de siempre. No gritó ni reclamó.
Solo se quedó parado en el marco de la puerta, mirándome como si esperara que yo adivinara lo que necesitaba. Yo sabía que quería que arreglara lo que él había destruido, que fuera el hijo que le resolviera todo. Pero no pude decirle nada. No porque estuviera confundido, sino porque entendí que no había nada que decir. Él tomó aire como para hablar, pero al final no salió ninguna palabra. Después bajó la mirada y se dio la vuelta. Lo vi irse por el pasillo con los hombros caídos y, por primera vez en toda mi vida, no sentí la necesidad de correr detrás de él para arreglar nada. Era como si finalmente se hubiera roto algo que llevaba años sosteniéndose a la fuerza. Y yo no tenía ninguna intención de repararlo. Actualización 1. Pasaron varios meses sin que yo supiera mucho de mi papá, y aunque al principio me costó aceptar que el silencio era algo bueno, eventualmente me fui acostumbrando a vivir sin el peso constante de su presencia. Durante ese tiempo intenté enfocarme en trabajar, ahorrar un poco y acomodarme a una vida que, aunque sencilla, al menos era mía. Sin embargo, esa tranquilidad duró menos de lo que yo hubiera querido. Todo empezó un día cualquiera, cuando en mi trabajo se formó un pequeño alboroto cerca de la entrada. Yo estaba acomodando unas tablas cuando escuché mi nombre dicho con ese tono que siempre me hacía tensar los hombros. No era alguien del trabajo. Era él. Mi gerente se me acercó rápidamente para decirme que había un hombre buscándome y que parecía alterado. Cuando salí del pasillo y lo vi parado frente a la puerta, entendí en un segundo que ese silencio que me había dado desde que se había hundido el negocio no había sido paz, sino apenas una pausa. Mi papá estaba distinto, pero no de la forma que imaginé después de haber perdido su negocio. No tenía una actitud derrotada, al contrario, estaba encabronado, agitado, como si yo fuera responsable de todo lo que le había pasado. Apenas me vio, empezó a caminar hacia mí diciendo que necesitábamos hablar y que no iba a dejar que me escondiera detrás de mi trabajo. Intenté mantener la compostura, respirar hondo y decirle que no podía hablar ahí, pero él seguía avanzando con esa insistencia que siempre lo hacía ver más grande de lo que era. No gritaba todavía, pero su voz tenía esa vibración contenida que yo conocía desde niño y que solía terminar en insultos o portazos. Me dijo que no podía creer que lo hubiera dejado hundirse, que yo tenía la obligación moral de ayudarlo porque él era mi padre, y que si no lo hacía, entonces qué clase de hijo era. Varias personas empezaron a mirar. El gerente intentó intervenir preguntando qué estaba pasando, pero mi papá le dijo que no se metiera, que ese era un asunto entre él y su hijo. Mi hijo, así lo dijo, como si fuera un título que le daba derecho a decir o hacer lo que quisiera. Cuando le pedí que bajara la voz, explotó. Dijo que yo lo había traicionado, que lo había abandonado justo cuando más necesitaba de mí, que si yo no hubiera sido tan terco habríamos podido rescatar el negocio. El gerente me tomó del brazo y me pidió que lo acompañara a la oficina porque la situación se estaba poniendo incómoda para los clientes. Yo quería desaparecer. Sentía el calor subiéndome desde el estómago hasta el cuello, una mezcla de vergüenza y rabia acumulada durante años. Mi papá siguió diciendo que yo había provocado todo, que no tenía derecho a dejarlo solo, y cuando intenté decirle que debía irse, que ahí no podíamos hablar, respondió acusándome de tener miedo de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Terminó entrando a la tienda y acercándose tanto que una empleada amenazó con llamar a seguridad. Fue entonces cuando intenté una última vez pedirle que se fuera, que no podía meterme en problemas en mi trabajo por algo que no tenía nada que ver con ellos. Mi papá soltó una carcajada amarga y dijo que claro, que ahora el gran trabajador tenía prioridades, que yo me creía muy independiente pero que no era más que un ingrato. El gerente se paró entre los dos y le pidió que se retirara o llamaría a la policía. Mi papá lo miró con desprecio y dijo que no tenía miedo de nadie, que él solo quería hablar conmigo y que yo era el que estaba armando el drama. Después de insultar al gerente y acusarlo de meterse en asuntos familiares que no entendía, finalmente se fue, pero no sin antes volver a repetir que yo no valía nada y que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Ese incidente me dejó temblando durante días. Me dieron una advertencia formal, aunque sabían perfectamente que yo no tenía la culpa. Aún así, la vergüenza seguía ahí. Yo nunca había querido que la gente viera esa parte de mi vida, esa versión de mi papá que no tenía filtro ni límites, que se alimentaba de la incomodidad ajena. A partir de ese día, empecé a temer que volviera a aparecer en cualquier momento. Cambié mis horarios de trabajo cuando pude, salía por puertas diferentes y empecé a usar una gorra solo para evitar que me reconociera desde lejos. No quería enfrentarlo otra vez porque sabía que no iba a escucharme.
Para él, yo siempre sería el hijo que le debía todo, aunque en la práctica lo único que yo había recibido eran gritos y culpa. Con el paso de la semana supe, por medio de comentarios que dejaba mi familia en mensajes que yo nunca contesté, que mi papá por fin aceptaba que su negocio estaba perdido. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, comenzó a contar la historia de una manera diferente. Ahora decía que yo lo había hundido, que si yo lo hubiera ayudado él habría podido levantarse, que me había suplicado y yo lo había ignorado. Lo decía como si hubiera sido víctima de mi egoísmo, no de su soberbia. Mis tíos empezaron a dejarme mensajes diciéndome que debía hablar con él, que estaba muy mal emocionalmente, que la familia no se abandona. Mi abuela incluso llegó a decirme que yo estaba siendo cruel, como si toda mi infancia no hubiera sido una prueba constante de su mal carácter hacia mí. Yo ya no respondía. Cada vez que mi teléfono vibraba sentía un nudo en la garganta. Bloqueé números, bloqueé contactos, dejé de usar mis redes sociales durante un tiempo. Pero aún así, él buscaba maneras de hacerme llegar mensajes. Un día encontré una nota en el parabrisas de mi coche donde decía que no podía creer que yo actuara así, que me estaba convirtiendo en alguien frío y desalmado. Ese papelito me dejó paralizado porque significaba que sabía dónde trabajaba y dónde estacionaba. Empecé a llegar más temprano para buscar otro lugar, más lejos, más escondido, como si yo fuera el que estaba haciendo algo malo. Decidí empezar terapia después de un episodio en el que, sin darme cuenta, me quedé llorando en la ducha sin poder moverme. Sentía que todo lo que pasaba con él me estaba arrastrando hacia un lugar del que no sabía cómo salir. La terapeuta me dijo que no era raro que, después de crecer con un padre así, el cuerpo reaccionara de manera intensa incluso cuando uno pensaba que todo estaba bajo control. Empezamos a trabajar en poner límites, algo que siempre había sido imposible con él. Me explicó que decir no me hacía un mal hijo, y que un padre que exige sacrificios desmedidos sin ofrecer respeto no está ejerciendo paternidad, sino poder. Esa idea se me quedó grabada porque era la primera vez que alguien ponía palabras a lo que yo había sentido desde pequeño. Me pidió que escribiera situaciones específicas donde él me había hecho sentir responsable de su bienestar. Terminé llenando varias hojas con recuerdos que ni siquiera sabía que seguían atorados. Cada vez que escribía uno, me daba cuenta de que el patrón siempre había sido el mismo, él me necesitaba para sostener algo que no estaba dispuesto a sostener por sí mismo. Yo debía ser su respaldo, su ayudante, su reparación, su muleta emocional y económica. Nunca fui un hijo, fui un recurso. Con esa claridad empecé a cambiar algunas cosas. Cambié las cerraduras de mi apartamento, algo que debía haber hecho desde que me mudé. Agradecí que nunca le di copia de la llave, aunque había momentos en los que juraría que habría sido capaz de forzar la entrada si hubiera querido. Moví mis horarios en el trabajo de forma permanente y le pedí a mi gerente que, si volvía a aparecer, llamara a seguridad sin consultarme. Él aceptó sin dudarlo, quizá porque había visto algo en la forma en que reaccioné aquel día. Sin embargo, incluso con todas esas medidas, yo vivía tenso. No sabía si él iba a presentarse de nuevo, si iba a intentar manipular a alguien para llegar a mí, si iba a seguir contando historias donde yo era el villano. Lo peor era que, por más que intentaba convencerme de que nada de eso era mi responsabilidad, la culpa seguía ahí, como un eco de años escuchando que todo era mi deber. Pero al menos ahora ese eco ya no dominaba toda mi cabeza. Empezaba a reconocer que había espacio para mí, incluso si él insistía en ocuparlo. Esta parte de la historia no tiene un cierre tranquilo. No hubo un momento claro donde entendí que él se había rendido. Solo hubo una lenta transición en la que dejó de aparecer físicamente pero siguió rondando en forma de mensajes indirectos, comentarios de terceros y esa sombra emocional que tarda tanto en evaporarse. Fue la primera vez que entendí que poner límites no significa que la otra persona vaya a aceptarlos, sino que uno deja de romperse por mantenerlos. Y aunque todavía me temblaban las manos cada vez que recordaba el día en que irrumpió en mi trabajo, por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba empezando a recuperar algo que él había tomado de mí desde que era niño. Mi derecho a estar en paz. Actualización 2. Después de varios meses en los que mi papá no apareció físicamente y en los que yo intentaba reconstruir algo parecido a estabilidad, pensé que tal vez la distancia finalmente había hecho lo suyo. No me engañaba del todo, pero quería creer que, al ver que ya no tenía acceso a mí ni podía presionarme de la forma en que lo hacía antes, había decidido enfocarse en sus propios problemas.
Durante ese periodo me dediqué a trabajar más horas, a ahorrar lo que podía y continuar con la terapia, que aunque al principio me costaba aceptar, empezó a darme una sensación de orden interno que nunca había tenido. Sin embargo, un día recibí un mensaje de mi tía, la hermana mayor de mi papá. Ella era la única persona de esa familia con la que yo mantenía una relación medianamente sana, porque siempre había sido la única que se atrevía a admitir que mi papá tenía un temperamento jodido y que no era normal que un hijo creciera con tanto miedo. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo de algo relacionado con él y que no quería hacerlo por teléfono. La conversación ocurrió en un restaurante pequeño cerca de su casa, un lugar donde ella solía ir cuando quería hablar sin interrupciones. Yo llegué sin saber qué esperar, aunque por la forma en que me había escrito supe que no se trataba de un simple chisme familiar. Apenas me senté, noté que estaba nerviosa. No era común verla así. Me preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, cómo me sentía con todo lo que había pasado. Intenté resumir lo que podía, sin entrar en detalles que no quería revivir, pero ella me interrumpió y me dijo que no había que dar tantas vueltas, que lo que necesitaba decirme era importante. Hizo una pausa larga antes de soltar una frase que, aunque simple, hizo que algo dentro de mí se tensara de inmediato. Dijo que había estado hablando con un primo que trabajaba en un banco y que se enteró de algo que yo debía saber. Lo dijo despacio, como si eligiera las palabras para que no sonaran más fuertes de lo necesario, pero por más que la suavizara, el golpe iba a ser el mismo. Supe que venía algo malo cuando ella juntó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Me explicó que mi papá sí calificaba para un préstamo por su cuenta, que desde hacía tiempo tenía varias opciones que podía haber usado para sostener su negocio y que incluso había recibido asesoría sobre cómo reestructurar sus deudas sin involucrarme. Según ella, él sabía perfectamente que poner mi nombre no era necesario, pero aún así insistía en hacerlo porque decía que yo debía demostrarle lealtad, que era mi obligación. Me dijo que en reuniones familiares, incluso antes de que yo cumpliera los 18, él solía presumir que yo sería su respaldo financiero, que cuando él necesitara un codeudor para expandirse, yo iba a ser el primero en levantar la mano. Supe en ese momento que lo que yo había considerado un abuso puntual durante esos meses en realidad era parte de un plan que él venía arrastrando desde años atrás. Le pregunté a mi tía cómo sabía todo eso. Ella me dijo que había oído a mi papá hablar de ese tema muchas veces, especialmente cuando tomaba y se ponía en ese modo altanero en el que todo giraba en torno a él. Contó que una vez, durante una comida familiar, él comentó que cualquier padre con un hijo responsable debería usarlo para progresar, que para eso se tenían hijos, para que en algún punto devolvieran lo invertido. Mi tía dijo que en ese momento pensó que simplemente estaba exagerando, pero ahora entendía que no lo decía en broma. Mientras ella hablaba, yo sentía como una mezcla de rabia y tristeza empezaba a formarse en mi garganta. Siempre había tenido una intuición de que mi papá me veía más como extensión de su voluntad que como persona, pero escucharlo de manera tan concreta y de alguien que lo había oído repetidamente fue como si finalmente me mostraran la estructura entera de una casa que yo había vivido solo en pedazos. Mi tía siguió explicando que, según ese primo del banco, mi papá había solicitado un préstamo semanas antes de venir a buscarme a mi trabajo. Lo había hecho solo, sin involucrarme, y aunque no le dieron la cantidad exacta que quería, sí había recibido una aprobación parcial. En lugar de tomarla y ajustar su negocio a un plan más realista, decidió no aceptarla porque le implicaba más responsabilidad directa. Dijo que prefería esperar a que yo accediera a firmar con él, porque así podría recibir una cantidad mayor y además tendría a alguien con quien repartir, o más bien cargar, el riesgo. Cuando escuché eso, sentí como si algo se aflojara dentro de mí. Era una sensación extraña, como si lo que me contaban doliera, pero al mismo tiempo validara todo el instinto que tuve durante años y que siempre me hicieron sentir como exagerado o desagradecido. Le pregunté a mi tía por qué me lo estaba diciendo ahora. Ella respondió que porque estaba cansada de ver cómo él manipulaba la narrativa para quedar como víctima y que estaba harta de escuchar a otros familiares repetir sus quejas sin saber toda la historia. Dijo que ella no podía obligarlo a cambiar, pero sí podía evitar que yo siguiera creyendo que lo había hundido. Según ella, mi papá llevaba arrastrando malas decisiones desde hacía mucho tiempo y solo estaba buscando a quien culpar. Agregó que le parecía injusto que yo cargara con ese peso cuando había hecho exactamente lo correcto al negarme. Cuando ella terminó de hablar, me di cuenta de que no sabía qué decir.
Tenía las manos húmedas, la mandíbula apretada y esa sensación conocida de querer reír y llorar al mismo tiempo. Durante días después de esa conversación, estuve procesando lo que me había contado. La idea de que mi papá había planeado usarme como respaldo desde que yo era adolescente me dejaba con una mezcla de incredulidad y náusea. Empecé a recordar momentos que antes veía como simples explosiones de carácter y que ahora tenían más sentido. Cuando me obligaba a trabajar con él los fines de semana aunque yo tuviera tareas, cuando me decía que tenerme ahí era preparar el futuro de la familia, cuando hablaba de cómo un hijo debía ser una inversión. Todo encajaba de una forma que no quería aceptar, pero que no podía ignorar. Comprendí que mi papá no solo me había gritado y despreciado durante años, sino que además había construido un guión donde yo existía principalmente para sostenerlo. Esa revelación no me dio alivio inmediato, pero sí me permitió ver con más claridad por qué siempre me había sentido atrapado cuando él me pedía algo. Entendí que había crecido con la idea de que decir no era una traición, que mantenerme firme era una señal de ingratitud. Me di cuenta de que incluso cuando me había ido de la casa, todavía actuaba como si tuviera que compensarlo por algo. Y tal vez por eso me dolió tanto cuando vino a buscarme al trabajo. No solo por la vergüenza pública, sino porque una parte de mí todavía creía que debía estar disponible para él. La terapia se volvió más intensa después de eso. Llevé toda esa información a una sesión y la terapeuta me ayudó a ver cómo ese patrón de control no había empezado en la adultez, sino desde la infancia. Hablamos sobre cómo un niño que crece con un padre impredecible aprende a anticipar necesidades que no son suyas, y sobre cómo esa costumbre se mantiene incluso cuando uno ya no vive bajo el mismo techo. Me dijo que lo que estaba haciendo ahora, tomar distancia y cuestionar la narrativa, era algo que mucha gente tarda décadas en lograr. Me pidió que no buscara sentirme bien de inmediato, sino reconocer que estaba recuperando un territorio mental que antes estaba ocupado por él. Con esta información, pude hacer algo que nunca había hecho, empezar a liberar la culpa. No de golpe, pero sí de forma gradual, como si cada día pudiera soltar un poco más de ese peso que cargaba sin darme cuenta. También tomé la decisión de reducir aún más el contacto con la familia paterna, porque aunque algunos tenían buenas intenciones, otros repetían el mismo discurso que él. Y aunque no quería cortar lazos por completo, sí necesitaba protegerme de esa dinámica que siempre terminaba volviéndome a arrastrar hacia responsabilidades que no eran mías. Con el paso del tiempo acepté que la relación con mi papá probablemente nunca sería lo que yo había deseado cuando era niño. Pero también entendí que no estaba obligado a reparar lo que él había roto, que su fracaso no era mi deuda y que no tenía por qué cargar con el papel que él había escrito para mí sin mi consentimiento. Y aunque todavía había días donde recordaba sus palabras y me dolían, cada vez era más fácil distinguir entre la voz que me decía que debía salvarlo y la voz que por fin empezaba a decirme que tenía derecho a vivir mi propia vida. Actualización final. Pasó más de un año después de aquella conversación con mi tía y, aunque muchas cosas seguían removiéndose por dentro, la vida cotidiana empezó a sentirse menos como un campo minado y más como una rutina que podía manejar sin sentir que algo explotaría sin aviso. Ese tiempo no estuvo libre de recuerdos o de momentos en los que la sombra de mi papá aparecía sin que nadie la llamara, pero sí hubo una distancia emocional que nunca había existido entre nosotros. Dejé de enterarme de sus problemas en tiempo real y, cuando algún familiar intentaba actualizarme sobre lo que pasaba con él, simplemente cambiaba el tema o decía que no quería hablar de eso. La familia terminó entendiendo que no iban a sacarme ninguna reacción, lo que poco a poco los fue desanimando a insistir. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida avanzaba más por decisiones propias que por defensas o reacciones a él. A mediados de ese año, uno de mis amigos tuvo una audiencia por una infracción que necesitaba resolver y me pidió que lo acompañara porque no quería ir solo. Era una tontería administrativa, pero como yo tenía el día libre acepté acompañarlo. No pensé que ese día fuera a significar nada. Era solo un trámite aburrido, un favor de amigo. Cuando llegamos al edificio del tribunal, lo último que imaginé fue que ese sería el lugar donde volvería a ver a mi papá después de tanto tiempo. Mi amigo estaba buscando su nombre en la pantalla donde aparecían los casos del día y yo lo esperaba unos metros más atrás, sin prestar demasiada atención, cuando escuché una voz que me resultó familiar y al mismo tiempo ajena. Era una voz más apagada, más desgastada, pero aún conservaba un ritmo que conocía demasiado bien. Me giré sin querer, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente, y ahí estaba él. No me vio de inmediato.
Estaba hablando con un empleado del tribunal, tratando de entender algo sobre un formulario que debía entregar. Llevaba ropa que alguna vez debió haber sido formal pero que ahora se veía gastada, como si hubiera repetido el mismo conjunto demasiadas veces sin preocuparse por restaurarlo. Los hombros ya no los tenía erguidos como antes, cuando caminaba con esa seguridad casi agresiva que obligaba a todos a hacerse a un lado. Ahora tenía una postura que hablaba de cansancio más que de autoridad. Estaba más delgado y parecía mucho mayor de lo que recordaba. Me quedé mirándolo con una mezcla de sorpresa y un tipo extraño de distancia, como si la persona que veía no coincidiera del todo con la imagen que yo había guardado desde joven. Mi amigo notó que me había quedado quieto y me preguntó si pasaba algo. No supe cómo explicarlo, así que solo le dije que acababa de ver a alguien conocido. No dije más. Mientras él entraba a la sala donde lo llamaron, yo me quedé en el pasillo porque no podía obligar mis pies a avanzar. No era miedo, era una especie de shock que necesitaba unos minutos para asentarse. No tardé en darme cuenta de que mi papá ya había terminado con el empleado y estaba buscando dónde sentarse. Fue ahí cuando alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron. No hubo dramatismo en la forma en que se detuvo ni sorpresa exagerada. Fue más como si su rostro se quedara congelado a mitad de un pensamiento. Era evidente que no esperaba verme ahí, sin aviso, después de tanto tiempo sin contacto. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Él parecía debatirse entre acercarse o quedarse quieto, y yo no tenía claro qué debía hacer, aunque por dentro sentía una especie de calma extraña, no una serenidad dulce sino una calma fría. Del tipo que aparece después de tanta tormenta que ya no queda energía para reaccionar de manera visceral. Finalmente, él dio un paso hacia mí. No lo hizo con decisión, sino con una vacilación que nunca le había visto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, quiso decir algo, pero su voz no salió de inmediato. Vi cómo abría la boca, respiraba hondo, intentaba encontrar palabras que no llegaban del todo. Al final dijo algo que apenas logré reconocer en el momento, no por las palabras en sí, sino por la forma en que las dijo. Dijo que no esperaba verme, que las cosas habían estado difíciles y que tal vez podríamos hablar un momento si yo tenía tiempo. Hubo un instante, breve pero nítido, en el que supe que estaba esperando una reacción mía, cualquier indicio de que yo iba a ofrecerle algo. No necesariamente dinero, quizás solo un gesto, alguna señal de que seguía teniéndolo en un lugar emocional donde él pudiera entrar sin pedir permiso. Lo vi buscar en mi cara una compasión que ya no estaba ahí. Durante tantos años me había condicionado a creer que yo era responsable de cómo se sentía, pero en ese segundo, vi su vulnerabilidad sin sentirme obligado a atenderla. No sentí rabia, tampoco pena. Era una neutralidad total, algo que nunca había experimentado con él. Antes de que yo pudiera responder, un oficial del tribunal salió a llamar a las personas involucradas en la siguiente audiencia. Escuché el nombre de mi papá y vi cómo él volteaba rápidamente, como si hubiera olvidado dónde estaba. Me miró una vez más, esperando que yo dijera algo antes de que tuviera que entrar. Yo no dije nada. No por orgullo ni por castigo, sino porque no había nada honesto que pudiera ofrecerle en ese momento. Él esperaba un cierre que no existía, una reconciliación quizá, o una muestra mínima de apoyo. Yo solo mantuve la mirada, sin dar un paso, sin levantar una mano, sin un gesto que pudiera confundirse con disponibilidad. Él agachó la cabeza y entró a la sala, y yo me quedé afuera sintiendo algo que jamás pensé que llegaría a experimentar, libertad. Mientras esperaba a mi amigo, pensé en todas las veces que durante mi infancia y adolescencia mi papá me había hecho sentir que yo era responsable de salvarlo, de sostenerlo, de amortiguar sus errores. Pensé en cómo me culpó cuando perdió el negocio, en cómo me gritaba que no sería nadie, en cómo intentó usarme para conseguir lo que quería. Y sin embargo, viéndolo ahí, entrando derrotado a una audiencia que él mismo se había buscado, entendí con una claridad brutal que no había nada que yo pudiera haber hecho para cambiar su destino. Él había construido cada una de las paredes que ahora lo encerraban. Yo solo dejé de sostenerlas. Cuando mi amigo salió, me preguntó si quería ir a comer algo y acepté sin contarle con detalle lo que acababa de pasar. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sentía que necesitara hablarlo para procesarlo. Durante el camino de regreso pensé en lo extraño que era sentir tanto y tan poco a la vez. No deseaba que mi papá se hundiera, no lo celebraba, no me alegraba su situación. Pero tampoco me dolía de la forma en que me habría dolido antes. Era como ver a alguien con quien compartiste una historia y darte cuenta de que esa historia ya no te pertenece ni te define.
Y aunque su caída estaba relacionada con decisiones suyas, por primera vez entendí que no era responsabilidad mía ofrecerle una red. Esa noche, ya en mi apartamento, pensé en la última vez que él me había gritado que no sería nadie. Recordé el tono, la expresión en su rostro, el eco de esas palabras en mi cabeza durante años. Y sin embargo, la imagen que más se impuso sobre todas las demás fue la de ese pasillo del tribunal, cuando me miró como si buscara un salvavidas y yo simplemente no tuve nada para darle. No porque fuera cruel, sino porque finalmente entendí que no era mi papel rescatar a alguien que nunca quiso hacerse cargo de sí mismo. Tal vez nunca fui nadie para él, como solía repetir cuando quería aplastarme, pero en ese momento descubrí algo más cierto, había dejado de ser alguien que él pudiera manejar. Y esa fue la primera vez que sentí que la vida realmente era mía.